Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Derribando ladrillos de esta supuesta democracia en Europa. Importante es ver también lo que está sucediendo en Alemania. Mañana vamos a conocer el dato de crecimiento en el mejor de los escenarios, en el mejor. Va a tener, según los analistas, un estancamiento que ya abre la puerta a la estanflación, estancamiento económico con inflación elevada. En el escenario que también están barajando con un porcentaje muy elevado, lo vamos a tener ya en términos negativos, en un menos 0,1 trimestral, en un menos 0,2 trimestral. En el mejor escenario, 0,0. Sin embargo, se está poniendo el foco en la emergencia fiscal en Alemania. El camino del gasto le ha generado un agujero descomunal. ¿Qué está sucediendo en Alemania y sobre todo esa puerta de atrás, ¿no?, de su economía, en el que Alemania nunca había sido tan gastona, tan derrochadora, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no?, que los países del sur eran los grandes derrochadores y que se habían beneficiado notablemente de esa política de compras de deuda pública por parte del Banco Central Europeo, y es verdad, es algo que es evidente y que es verdad, ¿no? Lo que no se decía tanto era que había países que estaban financiando en realidad tipos de interés negativos, se le pagaba, ¿no? El que compraba deuda alemana le estaba pagando al gobierno un interés por comprarle esa deuda, ¿no? Eso ha permitido a Alemania pues realizar buena parte de inversiones, dicen ellos, en realidad nacionalizaciones de empresas, sobre todo después de la pandemia. Hay que recordar que 6 de cada 10 euros de ayudas públicas que se han aprobado después de que se descongelara esa exigencia, ¿no?, de que en realidad no se podían dar ayudas públicas. Cuando llega la pandemia, eso se mete en un cajón, Alemania se aprovecha y 6 de cada 10 euros de ayudas europeas a empresas han sido destinadas por el gobierno alemán, ¿no? Ahora llega el problema de la crisis industrial, llega el problema de la ruptura de la alianza energética con Rusia, crisis de caballo, se crean varios fondos en Alemania, lo hemos estado contando, uno para apoyar a las familias, otro para apoyar a las empresas, gasto público y gasto público, ¿no? Y ahora mismo tiene un problema grave las finanzas públicas. Fíjate lo que estamos diciendo, que es Alemania la que tiene un problema grave en las finanzas públicas. El canciller y el ministro de Finanzas, Olaf Scholz y Christian Lindner, ya están trabajando van a presentar un plan de ajustes. Necesitan reducir el déficit en 20.000 millones de euros en el presupuesto de 2024, con recorte de gastos en todos los departamentos menos en uno. Ya podrás imaginar cuál es, ¿no? En el de defensa. Es decir, se va a recortar gasto en todo menos en defensa, lo cual nos ayuda a entender también las declaraciones de Borrell cuando planteaba hace unas semanas que había que sacrificar gasto social para poder seguir teniendo gasto militar, ¿no? En principio se han acordado reducciones de gasto en todos los ministerios en alrededor de un 3%, excepto en el de defensa, como digo. Con esto solo lograrían la mitad del ahorro necesario, por lo cual pues están ahí debatiendo para ver cómo encuentran el resto del dinero, cómo realizan más recortes, ¿no? Tenemos a Lindner, que sería pues el que sería un poco más pro empresa, que está pidiendo reducciones en áreas pues políticamente sensibles, como las del gasto social, como digo, indicando que es la única manera de hacer ajustes. Scholz, que es socialdemócrata, al menos de boquilla, quiere evitar esta medida. Recordemos que ahí hay un gobierno semáforo, verdes, socialdemócratas y supuestos liberales, y están pegándose. El caso de Habeck, que sería el verde, el ministro de Economía, pues ahora mismo está en una posición bastante complicada, sobre todo después de lanzar esta normativa que va a obligar a cambiar las calefacciones en Alemania para que sean eléctricas con bombas de calor, lo cual es una gran barbaridad, porque las calefacciones alemanas siempre han sido muy eficientes y esto va a provocar pues un incremento también del gasto notable, ¿no? En estos momentos Alemania está ingresando 77.000 millones de euros menos de lo previsto en el presupuesto. 77.000 millones menos. Si eso lo unimos, como bien estás comentando, a que va a haber un problema grave de crecimiento, de hecho en el primer trimestre ya la economía alemana cayó, no está estancada en un 0,0, como nos ha dicho Alemania. Según Eurostat, cayó un menos 0,1. Bueno, al final es una cuestión de décimas. Alemania tiene un problema gravísimo. Y luego el tema del servicio de la deuda. La subida de tipos nos ha afectado a todos. Ahora mismo Alemania tiene que pagar 40.000 millones de euros en el servicio de su deuda, que es 10 veces más que lo que pagaba en 2021. Es decir, hay un problema grave. ¿Cuál es la diferencia notable entre Alemania y el resto de los países de Europa? Que ellos ya están realizando los ajustes. Es decir, mientras que Francia está intentando aprobar tímidamente algún tipo de ajuste, con esa reforma de las pensiones también, muy contestada en las calles, en España evidentemente no, Italia tampoco. Los países con más problemas no lo están haciendo, pero Alemania sí. Una vez que esté realizado este ajuste, ¿qué va a hacer Alemania? Pues básicamente nos señalará a los países del sur y nos dirá, ahora les toca a ustedes, porque si yo he hecho ajustes teniendo una deuda que está por debajo del 100% del PIB y si tengo un déficit
que realmente pues, es muy inferior al que tienen ustedes. Ahora les toca a ustedes realizar estos ajustes. Y estos ajustes se van a producir en sanidad, en educación, veremos si se tocan las pensiones, mientras se aumenta el gasto militar, mientras se aumenta todos esos ingresos que van a ir llegando a las compañías militares. No me extraña que el sector militar esté tan contento, mientras que los ciudadanos vamos a ir viendo como poco a poco también sufrimos una reducción de la ya maltrecha calidad de los servicios públicos. Para alcanzar el objetivo de la OTAN de gastar el 2% del Producto Interior Bruto en defensa, Alemania necesita 20.000 millones de euros extra, que no sabemos de dónde van a sacar. Pues imagínense otros países. Y además esto nos va a tocar en presidencia europea, José Antonio, con lo cual nos tocará dar ejemplo. Miedo me da 2024, justo después de las elecciones. Ese año va a ser muy complicado y seguramente veamos notables ajustes, reducciones de gastos, subida de impuestos, utilizando la excusa verde, porque estas cosas se suelen hacer nada más llegar al gobierno, o en el primer año de gobierno se está repitiendo para que los ciudadanos, cuando vayan a pasar por las urnas, luego ya en 2027 o en 2028, pues se les haya olvidado, ¿verdad? En ese entorno, Lorenzo, de qué se puede hacer y esa transición